Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer volvernos a unir a través de este medio en la sección Pregúntele al Pastor, sección que su ministerio Pan, Leche y Miel abrió para todos aquellos que tengan dudas, tengan preguntas, a medida que van leyendo la palabra de Dios. Sin duda alguna, todos de una manera u otra tenemos preguntas, como la pregunta de hoy es muy interesante. La pregunta viene desde la bella República del Salvador y la hace una hermana llamada María. Un poquito de contexto del por qué surgió esta pregunta, según nos dice nuestra hermana. Dice: amado pastor, soy una recién convertida. Hace poco me convertí y visitando a mi familia en una de esas reuniones familiares, pues me preguntaron, algunos me cuestionaron del por qué había cambiado de religión, y entonces todo eso vino a surgir al tema de salvación. Así que la pregunta tiene que ver con ¿qué debe hacer una persona para ser salvo? A lo cual la hermana dice: bueno, yo traté de explicar lo mejor que pude, pero no pude dar muchas bases bíblicas por cuanto soy una nueva convertida. Así que, hermana, hoy le damos respuesta a esa pregunta muy interesante, porque sin duda alguna esta pregunta va a servir de bendición y de ayuda para muchas otras personas, aún para nuestros familiares que no son convertidos todavía. Así que, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salvo? Lo primero que hay que entender que no se trata exclusivamente de cambiar de religión, sino tiene que ver con relación con el Señor Jesucristo. La pregunta está en la palabra de Dios en Marcos capítulo 10. Le hacen esta pregunta al Señor Jesucristo en el verso 17. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma pregunta la volvemos a encontrar en Hechos capítulo 16, verso 30. Yo le recomiendo, hermana, leer estas dos escrituras. Y ahí el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo cual Pablo y Silas le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que ahí está una respuesta, hermana. La salvación está únicamente en Jesucristo, nada más. Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario, Él fue el que dio su vida, Él fue el que derramó. Y la misma palabra de Dios dice que es la sangre de Jesucristo la que nos justifica, la que nos limpia de todo pecado. Así que entendiendo esta pregunta, entonces surge la interrogante: ¿salvos de qué? Como le hicieron la pregunta a la hermana. ¿Por qué? ¿Salvos de qué? Si nosotros estamos bien, somos buenas personas, no le hacemos mal a nadie. Pero no se trata de ser bueno o ser malo. La Biblia dice que todos somos pecadores y el pecado ha traído muerte a todos nosotros. Ahora, hay una muerte espiritual y una muerte física. La muerte física la entendemos porque la persona está muriendo día con día, pero la muerte espiritual no la entendemos mucho, así que voy a tratar de explicarlas. Primeramente, Romanos 5:12 dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todos hemos pecado. Así dice, la muerte pasó a todos los descendientes de Adán. Por lo tanto, todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, o algunos le llaman el pecado original. El pecado original entonces es muerte. Ahora, es necesario, hermana, entender la palabra muerte. ¿Qué realmente significa esta palabra? La palabra muerte en los originales significa separación. Y eso explica lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Así que si
todos estamos muertos espiritualmente, y la palabra muerte significa separación. ¿Separación de qué? ¿Separación de dónde o de quién? En este caso, la muerte física es la separación del cuerpo, del espíritu y del alma. Tarde o temprano vamos a morir físicamente, entonces el cuerpo regresará al polvo. El soplo de vida que mantiene los órganos vitales funcionando regresará a Dios, que Dios lo dio, pero el alma, dice, es la que irá a la presencia de Dios para ser juzgada. Y si la persona muere sin haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, solamente irá para ser juzgada en el juicio del trono blanco, y sin duda alguna, con base en la palabra de Dios, será encontrada culpable. Así que la misma palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, porque no alcanzamos el estándar de Dios, el estándar de santidad, el estándar de justicia, el estándar que Dios exige para estar en su presencia, porque hay una separación, hay una destitución, y esa destitución es la palabra muerte. Estamos muertos espiritualmente, nos dice la palabra de Dios. Ahora, en base a todo esto, Dios trae la salvación, y la salvación Dios la ofrece como un regalo. No se puede ganar, no se puede comprar, no se puede obtener de ninguna manera. Esto es un regalo de Dios. Así que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está la salvación? Primeramente en el amor y en la gracia de Dios, que dio a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. O sea, para que él fuera y diera su vida en la cruz del Calvario, para que cualquier persona, de la nacionalidad que sea, si cree en el Señor Jesucristo, dice, no se va a perder, mas va a tener vida eterna. A eso nosotros le llamamos el nuevo nacimiento, el cual el Señor Jesucristo se lo explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos del 1 al 15. Y le dice, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca otra vez no puede ver el reino de Dios. Te digo que si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la persona está muerta espiritualmente. Ahora, si una persona no quiere ir al reino de Dios, no necesita hacer nada. La persona va a vivir su vida tal y como la vive desde su nacimiento hasta el fin. Pero si la persona quiere ir al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Ese nacimiento únicamente lo da el Espíritu Santo cuando nosotros, entendiendo nuestra condición de muerte espiritualmente, entendiendo nuestra condición de separación delante de Dios, que no tenemos acceso a la presencia de Dios porque no llenamos el estándar de Dios, entonces nosotros pedimos esa salvación depositando nuestra fe en el Señor Jesucristo, declarándolo Señor de nuestra vida, y entra allí la palabra arrepentimiento, el cual es muy interesante. Yo me arrepiento de todos mis pecados y yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque la palabra arrepentimiento significa que uno va caminando en una dirección, y cuando la persona entiende que necesita algo y sobre todo necesita reconocer al Señor, entonces la persona se para, voltea a ver al Señor Jesucristo y le da vuelta completamente a su vida. Entonces ahora camina en dirección del Señor Jesucristo en su manera de ser, en su manera de comportarse, en su manera de vivir la vida. Deja de hacer las obras que estaba haciendo antes y se encamina
al Señor Jesucristo. Ahora, dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos todos. Sin embargo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero referirme a eso, al regalo. No lo podemos comprar. Y esto está evidenciado y corroborado en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Dice el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Me quiero detener un momentito para explicar dos cositas ahí. Uno, la gracia. Por gracia eres salvo. La palabra gracia significa favor que nosotros no merecemos o un favor inmerecido. Pero como leímos en Romanos 6:23, dice, el regalo de Dios es vida eterna. Un regalo, muchas veces no lo merecemos, pero la persona quiere darlo. En este caso, es el regalo de la vida eterna. Entonces dice, porque por gracia eres salvo, por el favor de Dios eres salvo. Dice, por medio de la fe, porque la fe es la que nos hace darnos cuenta de nuestra condición espiritual. La fe nos hace entender que somos pecadores. La fe nos hace entender que hemos quebrado la ley de Dios. La fe nos hace buscar al Señor Jesucristo. La fe nos hace arrepentirnos y la fe nos hace dejar el camino que llevamos y empezar a caminar por un camino nuevo, el cual es el mismo Señor Jesucristo. Y dice Romanos 2, 8, 9 y 10, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no depende de lo que yo o usted hagamos, sino que depende de la fe en Cristo Jesús. Tenemos que creer, recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ya el verso 10, ahora sí ya estamos listos para una vida nueva y para obrar diferente, para accionarnos diferente. Por eso dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero aquí ya las buenas obras ya son el resultado de la fe, de haberle dado nuestra vida al Señor Jesucristo, de haberle recibido como Señor y Salvador. Así que la salvación, hermana María, está únicamente en Jesucristo. Número uno, se recibe a través primeramente de arrepentirnos de nuestros pecados y luego pedirle a Él que perdone todos nuestros pecados. Lo declaramos Señor de nuestras vidas. Y en respuesta, el Señor manda su Espíritu Santo, y al entrar el Espíritu Santo en nosotros es cuando se produce el nuevo nacimiento. En ese momento somos declarados hijos de Dios. En ese momento el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, versos 12 y 13 y aún hasta el 14, leer ahí muy importante, dice que el Espíritu Santo sella nuestras vidas para vida eterna y somos declarados en ese momento hijos de Dios. De acuerdo a Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice, fuimos adoptados como hijos de Dios, no por voluntad de varón, no por voluntad de sangre, sino nacidos de nuevo a través del Espíritu Santo. Este es el nacimiento, hablando espiritualmente, el nuevo nacimiento. Así que, hermana María, espero haber contestado su pregunta. Traté de ser lo más claro posible, lo más objetivo posible, y esto nos puede servir para investigar un poquito más. Y para todos aquellos que nos están mandando sus preguntas, recordemos que esta es una sección semanal y nosotros agradecidos de que nos estén enviando sus preguntas. Si alguien más tiene alguna otra pregunta o si necesita, hermana María, que se extienda esta respuesta, háganoslo saber y con mucho gusto la ampliaremos un poquito más. Así que, amados hermanos, les habló el pastor José Luis Heraldez, la sección Pregúntele al Pastor, y ha sido una gran bendición. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, tengan buen tiempo.